Hola, somos el equipo conformado por Emiliano Vega, Dayana Nájera, Maximiliano Hernández, Bárbara Zamora y Miranda García, y hoy vamos a hablar sobre la corrupción. Comenzamos. ¿Qué es la corrupción? Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Actualidad México cae aún más en ranking de corrupción y llega al lugar 138 de 180. México obtuvo apenas 28 puntos de 100 posibles en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. La organización dio a conocer su índice de percepción de la corrupción, IPC, el cual se mide mediante 3 encuestas en 180 países y México volvió a descender un punto, con lo que logró 28 puntos de 100 posibles. Esta puntuación pone al país a la par de países como Guinea, Irán, etc. La media de la encuesta es de 43 puntos y México se sitúa 15 puntos por debajo. Transparencia Internacional evidencia un problema mundial, pues más del 60% de los países obtuvo menos de 50 puntos en este estudio, lo que refleja que existe una gran incapacidad en los países para controlar la corrupción. También en los últimos años, apuntó la organización, la sociedad mundial ha testificado un auge de los liderazgos autoritarios encarnados en figuras como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Esto supone que hay países que están volviendo cada vez más controladores y autoritarios. Causas de la corrupción. Número 1. Carencia de una conciencia social. Número 2. Falta de educación o de una cultura del compromiso. Número 3. Paradigmas distorsionados y negativos. Número 4. Personalidades antisociales y megalomanía. Número 5. Percepción sesgada del grado de corrupción presente. Número 6. Infravaloración de la posibilidad de ser descubierto. Consecuencias de la corrupción. Número 1. La corrupción viola los derechos humanos. La corrupción viola los derechos políticos y civiles al distorsionar e invalidar las instituciones. Número 2. La corrupción es una causa del deterioro medioambiental. Kofi Annan. La corrupción es un flagelo insidioso que empobrece a muchos países y nos afecta a todos. La firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es una importante victoria en nuestra lucha contra ese flagelo. Cada año ese día se celebrará como el Día de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Mensaje del presidente Vicente Fox. Les agradezco que hayan venido a México y les doy una cordial bienvenida a nuestro país que los recibe de brazos abiertos. También deseo agradecer a las autoridades de la ciudad y el gobierno estatal su cooperación y la provisión de los locales y servicios para la conferencia política de alto nivel para la firma de Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Resumen de las deliberaciones. Aunque cada uno de los 4 grupos se consideró la función específica de las diversas instituciones y los sectores activos en la lucha contra la corrupción, hubo un abrumador acuerdo en que solo una estrategia contra la corrupción amplia e integrada dirigida a los sectores políticos, sociales y económicos podía tener éxito. Aunque hayan sido 4 grupos, de estos 4 grupos mencionaremos 2. Ninguna institución o sector puede luchar en contra de la corrupción por sí solo. En consecuencia, una estrategia fructífera contra la corrupción deberá incluir a todas las instituciones que participen en la lucha contra la corrupción, incluidas las entidades fiscalizadoras superiores, los ministerios públicos, la policía, las instituciones de supervisión financiera, la administración pública y el sector privado, así como la sociedad civil. Grupo 1. Medidas de prevención de la corrupción. La función de los sectores privados y públicos
propuestas que los funcionarios y expertos aquí presentes expondrán sobre los siguientes temas: el fomento a la participación activa de personas y grupos de la sociedad, la aplicación de políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción y la creación o mantenimiento de órganos encargados de prevenir la corrupción, la promoción de valores éticos como la integridad, la honestidad y la transparencia en los sectores público y privado mediante el establecimiento y cumplimiento de códigos de conducta, la participación de la sociedad en decisiones gubernamentales y promoción de la rendición de cuentas, el acceso a la información de carácter público y la simplificación de los procedimientos gubernamentales, el establecimiento de sistemas apropiados de contratación pública y de gestión de la hacienda pública para aumentar la transparencia institucional, la eliminación de privilegios e inmunidades de los funcionarios públicos, como detonarle de la impunidad, la adopción de sistemas Propuesta número 1. Bajar el sueldo de los políticos y usar ese dinero en arreglos para la ciudad. Propuesta número 2. Hacer reportes cada semana o cada mes para reportar en lo que se ha utilizado el dinero y que ellos no lo usen para beneficio propio. Propuestas para prevenir y combatir la corrupción. 1. El Consejo de Transparencia y el Buen Gobierno y el resto de consejos autonómicos deben tener competencias sancionadoras e inspectoras. 2. Se debe impulsar la aprobación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. Propuesta número 2. Focalizar los esfuerzos de detección, investigación y sanción en aquellas unidades, dependencias y entidades con más riesgo de corrupción, como lo son la CFE, el ISSSTE, el IMSS y la Semarnat. Propuesta número 3. La creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas. Será el encargado de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a utilizar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.
Acción mundial y cosas que podemos hacer en contra de la corrupción. Grupo 1. Medidas de prevención de la corrupción. La función de los sectores privados y públicos. Propuestas de los funcionarios expertos aquí presentes se expondrán sobre los siguientes temas. La aplicación de políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción y la creación o mantenimiento de órganos encargados de prevenir la corrupción. La promoción de valores éticos como la integridad, la honestidad y la transparencia en los sectores público y privado, mediante el establecimiento y cumplimiento de los códigos de conducta. La participación de la sociedad en las decisiones gubernamentales y la promoción en la rendición de cuentas. El acceso a la información de carácter público y la simplificación de los procedimientos gubernamentales. El establecimiento de sistemas apropiados de contratación pública y de gestión de la hacienda pública para aumentar la transparencia institucional. La eliminación de privilegios e inmunidades de los funcionarios públicos como detonador de la impunidad. La adopción de sistemas transparentes y de selección, desarrollo y permanencia de los funcionarios públicos basados en el mérito de la equidad y la aptitud. Medidas de prevención de la corrupción. A todos los órganos, tanto internos como externos, que colaboren entre sí en la aplicación de una política y estrategias definidas para combatir y prevenir la corrupción. Una judicatura activa en la prevención y sanción de la corrupción. Sin las aplicaciones de sanciones justas, adecuadas y ejemplares a los involucrados en actos de corrupción, difícilmente se la podrá eliminar. De ahí la importancia de una judicatura honesta y transparente que sancionen a los corruptos con una capacidad de respuesta oportuna y eficaz a todas las instituciones educativas, religiosas y culturales, y los medios de comunicación que deben participar en el proceso de promoción de valores, entre ellos la transparencia y la probidad, y en la denuncia de hechos de corrupción. Primera propuesta. Se establecerá un sistema de transparencia donde se publique el ingreso de los diversos conceptos y su aplicación. Segunda propuesta. Modificar la ley de coordinación fiscal para que los pagos de deuda a proveedores de los gobiernos de los estados sean con cargo a su participación federal. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.